Benito Juárez, Benito Juárez, Benito Juárez. Hablemos de un chisme que sí está sabroso. Es más, tráete palomitas, señor productor. Porque este chisme está sabroso. ¿Qué es lo que pasa con la Benito Juárez? La Benito Juárez, y ese es un tema que vamos a tocar hoy, ha tenido una serie de abusos a lo largo de hace muchos años. Abusos a raíz del boom inmobiliario. ¿Qué es lo que pasa con este famoso, que ya lo denominamos el cártel inmobiliario o el cártel del PAN o el cártel de los panistas? Es que ellos han permitido que otros amigos, porque aparte es un tema de puros compadres, es un tema de entre amigos, permiten que otros amigos construyan propiedades en lugares que tienen un límite, por ejemplo, digamos que una propiedad solamente te permite, o sea, este terreno solamente te permite construir 3 pisos y terminan construyendo 15, o sea, no 5, no 6, 15, se suben. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas construcciones las hacen con permisos que obviamente vienen manipulados desde la alcaldía, que es la alcaldía. La alcaldía es la responsable, que aquí es la Benito Juárez. Los directores responsables de obra les vale un soberano cacahuate. O más bien están pagados, no es que les valga, sino que están bastante bien pagados para hacer como que no saben nada. Andas muy propia hoy en tu lenguaje. Hoy es correcto, estoy muy propia. Ahorita te sale lo... Ahorita que caliente. Permiten, ¿no? Permiten que se hacen de la vista gorda, ¿no? Y ellos muy felices de la vida, se van con su lanita. Luego, estas propiedades las venden o las rentan carísimas y se hacen de una muy buena lana. Esto ha generado problemas como falta de agua, porque obviamente si la demarcación está al abasto para 100, estoy hablando en números abiertos, no es el número real. Supongan que la demarcación solamente tiene abasto para 100,000 personas, ¿no? La Benito Juárez. Pues entonces habría un abasto de agua para 100,000 personas, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el boom inmobiliario, sobre todo en la Benito Juárez, que ya está expandiendo a la alcaldía Coyoacán, y que ya hablaremos de eso más adelante, porque andamos siguiendo un tema muy, muy quisquilloso en la Coyoacán. ¿Qué es lo que empieza a hacer? Pues los recursos que estaban destinados a 100,000 se empiezan a partir porque siguen siendo los mismos recursos, pero cada vez hay más personas y están viviendo unos encima de otros. Esos recursos se dividen en más personas, pero evidentemente aquellos que tienen los convenios con la alcaldía son los que tienen la distribución prioritaria. Entonces, no son los que llevan viviendo años en la zona, no son quizás los que respetaron la construcción, no son ellos, sino que son los nuevos, los que no están respetando las leyes, los que no están respetando las obras, los que están violando y están pagando para ello, que están llevándose prácticamente la distribución de los recursos de forma prioritaria. Y estoy hablando de los recursos naturales como es el agua, por ejemplo. Entonces, ese es un problema en el que ya vive la Benito Juárez y que los panistas, cada que llegan a controlar alguna alcaldía, empiezan a expandir sus territorios. Todo empezó en la Benito Juárez, pero a raíz que Morena pierde las elecciones pasadas, se ha empezado a ver cómo hay otros lugares que ya empezaron a presentar estos problemas, les decía, como por ejemplo Coyoacán, que también ya está presentando este tipo de problemas. Ahora, esto se sabe desde hace meses, o sea, no es nuevo, es más, desde hace años, quiero decir, desde hace años se ha seguido al cártel inmobiliario. ¿Y quién es el personaje que está detrás del cártel inmobiliario? Particularmente hay uno, no es el detenido el día de hoy, sino que es Jorge Romero Herrera, que este personaje es clave para entender toda esta distribución, todo este boom que se ha dado en otras alcaldías también. Espérate, déjame hablar. No es el que están persiguiendo hoy, sino que Jorge Romero Herrera, ¿no? Porque sí cae, cuando me refiero a que cae, no es que esté detenido, quiero hacer este disclaimer porque soy productor, todo se lo toma como muy literal. No, yo no. Cuando estoy hablando de que cae, es porque Cristian Monroy, que es al que están persiguiendo, no era intocable. Eran los intocables del PAN. Ellos no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa. A ninguno de ellos, por el poder que tienen o que han tenido durante tantos años en la demarcación. No se les tocaba. Por eso quiero insistir con esto. Hay una entrevista que hizo Denise Merker, si no estoy mal, a Jorge Romero Herrera,
en donde le cuestiona desde hace años, cuando Jorge Romero era el responsable de la Benito Juárez, cuando lo empieza a cuestionar por lo del cártel inmobiliario. Jorge Romero Herrera, que actualmente es diputado federal del PAN, callado, diciendo que no sabía nada, que se tenía que investigar y demás. La misma de siempre, la vieja confiable de todo político corrupto. Ya no podemos solamente decir que es de los panistas, es literal de todo político corrupto, es él. Yo no sabía, yo no me enteré. Que se investigue y que se deslinden responsabilidades, pero nunca se investiga y nunca se deslindan responsabilidades. Entonces, en este caso, Jorge Romero es el que realmente está detrás de todos estos políticos a los que están, que ya sí hay detenidos dos, que no son, eran directores, subdirectores en administraciones panistas, y Christian Monroy, que es al que hoy le levantan la alerta migratoria, que era prácticamente un intocable, era diputado. O sea, imagínense esto. Christian Monroy actualmente es diputado local del PAN en la Ciudad de México. Y estos personajes habían hecho literal un club de fans, un club de Toby, en donde todos se protegían con todos se protegían, porque se cae uno y empiezan a caer los demás. Y lo que pasa con la administración de Claudia Sheinbaum es que desde el inicio inician, valga mi redundancia, investigando al cártel inmobiliario. En la alcaldía más panista de la Ciudad de México, no podemos decir que todo México, porque hay estados todavía más panistas que la Benito Juárez, pero en la alcaldía más azul, en una ciudad donde prácticamente ya gobernaban las izquierdas. Entonces, la Benito Juárez hoy está con lupa siendo investigada por estos delitos. Particularmente, ¿por qué están fichando a Christian Monroy? Lo están fichando por aparentes irregularidades en la asignación de contratos posteriores al sismo del 19 de septiembre de 2017. Cristian, aparte se llama, échense este nombre, Cristian Damián von Roerich de la Isla. O sea, échense este. Era coordinador, o sigue siendo, o no sé cuál sería el estatus ahora que está en fugitivo, coordinador de los diputados del PAN en la Ciudad de México. Fue alcalde de la Benito Juárez y están fichándolo por actos de corrupción a partir del sismo del 2017. Las y los legisladores del Congreso local, y esto es importante, no cuentan con inmunidad procesal, o sea, ellos no cuentan con fuero. Por eso es que aquí no hay bronca, no necesitan solicitar que le quiten la inmunidad procesal que nosotros conocemos como fuero, porque no lo tienen. Los diputados locales no la tienen, al menos en la Ciudad de México no existe eso. Así que sí, por eso es que está pasando todo esto. Inicia el proceso y a partir de que este proceso se abre en su contra, pues se darán cuenta que ocurrió distinto, como por ejemplo con Alejandro Moreno Cárdenas, porque un diputado federal sí tiene fuero, pero en la Ciudad de México no. Entonces, mientras a Alito están buscando quitarle el fuero para procesarlo por delitos de corrupción relacionado con Campeche, a este no es necesario porque no lo tiene. Entonces, las autoridades tienen la posibilidad de irse en contra de él, tal y como lo están haciendo. Según la información que proporciona la Fiscalía, particularmente Ulises Lara, Christian von Roerich habría asignado millones a supuestas empresas fantasmas mediante tres contratos. Dos por concepto de arrendamiento de máquina para trabajos de demolición y otro para el mantenimiento de inmuebles públicos afectados. Estos documentos están públicos a través de transparencia y a través de la rendición de cuentas y muestran los detalles de la operación. 2 empresas y 3 contratos y prácticamente fueron 200 millones de pesos los asignados. O sea, no estamos hablando de 3 pesos. Fueron 3 contratos que activaron las alertas en contra del exdelegado panista, que fueron aparte firmados el mismo día, el 30 de diciembre de 2017. Y esto fue literal 3 meses después del sismo en la Ciudad de México, del sismo del 19 de septiembre del 2017. Una de las empresas es EDG Ingeniería Especializada SADCB, la cual fue constituida en febrero de 2015 y tenía como representante legal a una mujer identificada como Viridiana Morgan Quesada. Los contratos celebrados entre la entonces Delegación Benito Juárez y la entidad fueron por los conceptos de mantenimiento al interior de edificios públicos de la delegación y
por arrendamiento de maquinaria para los trabajos de demolición, retiro de escombros y reparaciones de las zonas afectadas en la vía pública derivados del sismo de 19 de septiembre. El primer contrato fue por 35.720.357.81 pesos, el segundo por 73.489.877.21 pesos y la suma prácticamente que se le dio a esta misma empresa fue de 109 millones de pesos. Ahora, cuando Bonroig aprueba estas operaciones, la empresa contaba solamente con apenas 2 años y medio de haberse constituido. Además, presume que los trabajos nunca se realizaron. Y esta empresa, súmenle, también aparece como prestadora de servicios en contratos del año 2016 con el gobierno de Puerto Vallarta, Jalisco, que entonces era encabezado por Arturo Dávalos Peña de Movimiento Ciudadano. Luego viene un tercer documento, que aquí, en este tercer documento, que bueno, quiero descargarles al menos digamos que el boletín o la carátula más bien de cómo viene el contrato, para que ustedes lo vayan viendo. Aquí viene, así viene el contrato. Luego, cuando no se realizan los trabajos a esta empresa, que justo aquí vienen los montos y demás, y es la empresa EDG Ingeniería Especializada SADCB, pues, ¿qué es lo que pasa? Viene un tercer documento que contempla a Bartur SADCB como una empresa contratista, al igual que la anterior, para trabajos de arrendamiento de máquina, para trabajos de demolición, retiro de escombros y reparaciones de zonas afectadas en la vía pública, también del 19 de septiembre del 2017. Aquí, el monto asignado fue exactamente el mismo a el que ustedes están viendo, y aquí les va el contrato. Esta empresa EDG le asignan 73 millones, ¿no? Más de 73 millones. Bueno, ahora ahí les va. Esta otra le asignan exactamente el mismo monto. Vean nomás. Exactamente el mismo monto, pero esta es la empresa Bartur SADCB. Es exactamente la misma empresa, exactamente el mismo monto. Lo mismito. Y Bartur apenas tenía año y medio de haberse constituido, pues sus registros arrojaban que su creación fue el 23 de junio del 2016. Entonces, de manera preliminar, las investigaciones en contra de Christian Bonroig es por su presunta participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades. Sin embargo, el vocero de la dependencia, o sea, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mencionó que con el apoyo de las autoridades federales se pudieran llegar a configurar otros delitos más, como operaciones con recursos de procedencia ilícita, evasión fiscal y lo que resulte. Cabe señalar que todo esto ha estado bajo el amparo, porque al menos Christian Bonroig se ha amparado para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público descongelara una de sus cuentas, pues él ya estaba siendo investigado por todo lo que tiene que ver con el boom inmobiliario, conocido como el cártel inmobiliario del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Ya fue en noviembre cuando Bonroig estaba siendo acusado en la Fiscalía por actos de corrupción inmobiliaria. O sea, esta es una segunda investigación que están haciéndole a Christian Bonroig. Quiero que esto también quede claro. No es la primera. Esta es la segunda, solamente que por la primera logró ampararse para que le descongelaran sus cuentas. En noviembre, a Christian Bonroig lo acusan por actos de corrupción inmobiliaria, promoviendo una demanda ante las autoridades judiciales por el congelamiento de su cuenta en Bancomer o BBVA, por lo que señaló como responsable a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y va y busca un amparo. De acuerdo con La Jornada, el amparo otorgado al exalcalde fue por el juez Martín Adolfo Santos Pérez para que las autoridades responsables le desbloquearan o le retiraran la inmovilización en su cuenta bancaria BBVA, para que literalmente le descongelaran la cuenta. Y a partir de ahí viene una serie de investigaciones que se han dado en contra de estos personajes. ¿Qué es lo que pasa? Que el 8 de diciembre oficialmente presentan una orden de aprehensión en contra de Christian Damián Bonroig de la Isla
que aquí está como Cristian N., ya no solamente por el tema del cártel inmobiliario, que es algo que ya lo viene persiguiendo, sino particularmente por el asunto relacionado con la Ciudad de México y estos contratos, más de 200 millones de pesos que se dieron de forma completamente irregular a empresas que no tenían la experiencia y que tampoco cumplieron con el trabajo y que fueron adjudicados de manera directa a partir del sismo del 19 de septiembre del 2017. Dicho eso, ahí está el por qué lo están acusando y qué es lo que hay en su contra, ¿no? Estoy hablando de la evidencia, números, pruebas, lo que argumenta la fiscalía. Bueno, pues dicen los panistas que es una persecución política, la vieja confiable del panista de toda la vida. Persecución política es que yo no fui, mamá fue TT, pégale que ya fue, pero Cristian von Roerich no está. Si es una persecución política y ellos se dicen ser tan inocentes, es muy sencillo probarlo, sobre todo cuando tienen, créanme, los recursos para buscarse buenos abogados que los defiendan. Cristian von Roerich, en vez de presentarse y defenderse, como lo hizo con el tema de los amparos, ¿no? Que fue y se buscó un amparo y un juez que le otorgaron un amparo y demás, aquí se escapó. Entonces, ¿de qué están diciendo? ¿Por qué dicen que es persecución política? Pues vamos a ver, escuchar qué es lo que dicen los panistas, aparte en un muy bonito video subido por Jorge Romero, el patriarca de todos estos, en donde ya está súper editado y todo, y recapitularon lo que han dicho sus líderes panistas al respecto de esta investigación. Escúchenlo con atención porque los panistas creo que están más deschavetados que nunca. Buscan usar todo el poder y las fiscalías para amedrentar, para reprimir, para callarnos, pero así no. Así no lo vamos a permitir. Quieren ganarnos en la malandilla de la fiscalía. Lo que no han podido ganarnos en las urnas, con la gente, con los habitantes de la ciudad que ya mostraron, ya marcharon. Y nosotros el martes representamos y reflejamos esa marcha de un voto en contra, porque INE no se toca y a Cristian tampoco lo van a tocar. ¡Ni lo van a! Con la claridad de que vivimos en la ciudad en un gobierno que combate. Eso es lo que se dedica a hacer, no gobierno, combate. Solamente estamos con un gobierno que combate a quienes no nos doblegamos al poder. Hoy todos estamos aquí de frente diciéndole ya basta de su persecución, ya basta de su mezquindad, ya basta de sus ambiciones políticas. Claro que debe aplicar siempre, pero claro que debe aplicar siempre por igual para todas y para todos. Llevo mucho tiempo diciéndolo y lo reitero. Morena persigue a la oposición, no persigue la corrupción. ¿Tú crees, Claudia, que nos vas a espantar? ¿Tú crees que nos vamos a doblegar? No. Todos nosotros, PAN y la coalición, ante la adversidad, nos hacemos más grandes. Y vamos ¿Qué hubo? Esta es la primera parte. Espérense porque hay una segunda parte de estos videos, porque de verdad son muchas las voces que aseguran que ellos están siendo víctimas de una persecución política y que Claudia Sheinbaum es la responsable de todo esto. Dicen que Morena no persigue a la corrupción, sino que persigue a la oposición. ¿Y qué pasa cuando la corrupción está en la oposición? Hasta este momento es lo que ha pasado, ¿no? La Ciudad de México es hoy la ciudad de la persecución política. Escuche bien la jefa de gobierno. Nos van a tener que meter a todos a la cárcel para que nos callemos. Acción Nacional es mucho más que lo que quieren hacer ustedes. Les vamos a ganar las ciudades más. Ya se las ganamos en el 21. Y va a ser la primera jefa de gobierno que le entregue a la oposición la Ciudad de México. ¿Quién es la responsable de este abuso, de esta represión y de esta persecución política? Es ella,
es Claudia, y hay que decirlo con todas sus letras. No es solamente el coordinador, somos todas y somos todos. Hoy es él y mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Acción Nacional está unido y que no vamos a dejar que pase por encima de nuestro coordinador. Basta de justicia selectiva, basta de persecución política, basta de malutilizar a las fiscalías. No, bueno, lo están utilizando como un gran spot. Volvamos a la parte súper sencilla. Si Christian von Roerich es inocente, ¿por qué no está dando la cara? Si Christian von Roerich es una persona que no le teme a nada, si Christian von Roerich es una persona que no cometió ningún delito, esto perfectamente se puede comprobar. Es más, si existe una justificación por la cual Christian von Roerich haya entregado estos contratos por los cuales ordenaron la aprehensión, que son a partir del sismo del 2017, que los haya entregado y está justificado, tiene cómo defenderse, ¿no? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué se esconde Christian von Roerich? Eso es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Ricardo Anaya, que ahí también tiene responsabilidad la Fiscalía General de la Fiscalía General de la República, en el caso de Ricardo Anaya, ellos perfectamente ya lo pudieron haber ido a detener. O sea, ya perfectamente pudieron haber ordenado la alerta migratoria, la Interpol y demás, porque ya hubo un desacato, ¿no? Ya en el caso de Ricardo Anaya no fue a 2 audiencias y está fuera de México, pero la Fiscalía, aunque ya tiene la luz verde del juez, no ha hecho absolutamente nada. Ahí sí cuestionamos por qué la Fiscalía, si estaba tan seguro de que Ricardo Anaya es responsable, ¿por qué no fue por él o por qué no ha alertado por él? Una. Pero 2, en el caso de Christian von Roerich es exactamente la misma dinámica. ¿Por qué escapar? Aquí ya se activó la alerta migratoria, esto sí, ya pasó. Es más, aquí está el comunicado que comparte Instituto Nacional de Migración, que a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la autoridad migratoria va a verificar e informar sobre el ingreso o salida del territorio nacional de Christian von Roerich, ¿no? Aquí viene que estas acusaciones derivan de una orden de aprehensión librada en su contra por la probable comisión de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por el servidor público, así como el diverso de asociación delictuosa. La alerta migratoria tiene el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso, salida de dicha persona en los puntos de tránsito internacional. Y está a nombre de Christian N. o Christian Damián von Roerich de la isla. Esta es la persona por la cual se activó esta alerta migratoria. En el caso de la Fiscalía General de Justicia, ellos están activando todos los protocolos y Christian, en vez de defenderse, se está escapando. Los panistas, en vez de defenderse, en vez de utilizar los argumentos legales para defenderse, acusan que es una persecución política. ¿Por qué? ¿Por qué recurrir a la persecución política cuando supuestamente deberían de tener todas las pruebas para librarse de esto? La respuesta es sencilla, no pueden, no tienen los documentos, no pueden librarse de esto y ahora Christian von Roerich va a andar fugado hasta que las autoridades logren detenerlo. Quiero recordarles que ya, sobre todo el cártel inmobiliario, ya cayeron 2 personas antes que Christian von Roerich. Así que será cuestión de tiempo para que las autoridades encuentren y detengan a Christian N. Pero, ¿qué es lo que dice la jefa de gobierno? Porque obviamente vamos al lado B. Claudia Sheinbaum fue cuestionada en su conferencia al respecto de los delitos relacionados con Christian N. Y esto es lo que respondió la jefa de gobierno diciendo que ¿cómo va a ser un delito o cómo va a ser una persecución política cuando está todo debidamente argumentado en fraudes, corrupción y documentos? En el periodo de la reconstrucción, ¿se acuerdan ustedes todo aquel escándalo que hubo de recursos públicos que supuestamente iban para reconstruir, para demoler y que eran parte de una red de corrupción? Bueno, toda esta investigación de la Fiscalía ahora muestra que inclusive no solamente hay estos pisos adicionales, sino que hay contratos de más de 250 millones de pesos que supuestamente iban destinados a demolición de inmuebles que se contratan y se pagan en menos de 2 días.
a empresas fantasma. ¿Qué tiene que ver eso con una persecución política? Eso tiene un nombre, se llama corrupción, ni más ni menos. Y lo que ha estado haciendo la Fiscalía General de Justicia, pues es una investigación que deriva en solicitud de órdenes de aprehensión al Tribunal Superior de Justicia, que son otorgadas por un juez. Y sigue la investigación. O sea, nos estamos enfrentando a una cloaca de corrupción que está asociada a pisos ilegales, que está asociada a contratos con empresas fantasma. Eso no tiene absolutamente nada que ver con un asunto político, es un asunto penal. ¿Qué hubo? Ahí está la jefa de gobierno diciendo que es un asunto penal. Miren, este tipo de cosas, sobre todo con el tipo de políticas en el que estamos, los que son simpatizantes del PAN y del PRI van a decir que es una persecución política. Los que son simpatizantes de Morena, PT, Verde, o sobre todo Morena, PT, los del Verde no sé qué opinen últimamente. Los de Morena, PT van a decir que de ese lado está la corrupción. ¿Cuál es el árbitro? La justicia. Es el juez. Ese es el árbitro. No hay mejor árbitro que el juez. ¿Le tienen miedos a los jueces los panistas? Pues no, que tenemos un enorme y precioso y hermoso sistema de poder judicial. A eso voy. ¿No dicen que el poder judicial es una octava maravilla? ¿Por qué le tienen miedo entonces al poder judicial? ¿O qué? Cuando el fiscal no es su amigo, entonces está mal todo el sistema judicial, empezando desde los ministerios públicos. ¿O cómo funciona? Porque los panistas manipulan mucho el discurso a como les conviene. Cuando es el de enfrente, está mal, hay que detenerlo, cuélguenlo y quémenlo en la hoguera. Cuando es uno de los suyos, es persecución política. No me importa de que lo hayan detenido, o sea, no me importa si hay pruebas, es persecución política. Y así es como están manipulando estos casos. Así que si son corruptos, que se ha investigado y se sabe que son corruptos porque el propio Jorge Romero Herrera, que es el que está detrás de muchos de estos acuerdos y de muchas de estas empresas fantasma, está utilizando a todos estos, y escuchen bien lo que estoy diciendo. Jorge Romero Herrera, que todavía está libre, que todavía nadie lo toca, es el que ha utilizado convenientemente a Cristian Monroe. Les puedo decir que hasta el propio Mauricio Tabe, a todos ellos los ha usado convenientemente para blindarse y que caigan ellos antes que él. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque obviamente ha sido con un beneficio. Eso no, o sea, no es como de les puso una pistola en la cabeza y los usó. No, fueron muchos millones que se hicieron y que están en sus bolsillos. O sea, 100% seguro, y es lo que justamente se está investigando, porque hablamos en el caso de Christian von Rurik, más de 200 millones de pesos. Entonces, sí, la pregunta es, ¿cuánto más van a aguantar Christian von Rurik escapando? ¿Cuánto más van a aguantar los que ya están detenidos, si no es que ya cantaron? ¿Cuánto más van a aguantar todos los que están siendo utilizados por Jorge Romero Herrera y su corporativo para hacerse negocios y blindarlo a él? Porque créanme, antes de que caiga Jorge Romero Herrera, van a terminar cayendo todos los demás, sobre todo si la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sigue investigando y sigue persiguiendo a todos y cada uno de ellos. Así que